11:38, habla Adriana Salvatierra, representante del Movimiento Socialismo. Nos vamos con la señal hasta La Paz. Gratitud y compromiso, los resultados. En certidumbre, reconciliación, estabilidad, algunos de los conceptos que usted acaba de señalar, senadora. Estamos a nivel nacional, como le decía, vamos a conocer las preguntas que surgen desde Cochabamba. Estamos con Rodrigo Eguino para aquello. Adelante, Rodrigo, por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Saludamos a la señora senadora desde Cochabamba y la consulta es la siguiente. En realidad, ¿qué le diría usted a todas las personas que fueron perseguidas, denunciaron ser perseguidas en su momento por ser afines al movimiento del socialismo? ¿Y qué les dice a aquellas personas que también habrían generado esta persecución? Mire, yo creo que más allá de los claros mensajes que se dejaron, o sea, yo no creo que deban existir nuevamente mensajes de polarización. Confiamos en un tiempo en el que se reconduzca la institucionalidad, en el que exista justicia para las víctimas de las masacres de Sencata, Sacaba, donde hubieron vidas de por medio, donde se produjeron profundas injusticias. Pero eso debe quedar a manos de la institucionalidad del Estado. A nosotros la gente nos está encomendando la tarea de recuperar el país. En esta crisis profunda que hemos enfrentado económicamente, donde de ser un país que tenía, de encabezar, un país que tenía, que encabezaba el crecimiento económico de América Latina, vamos a ser un país que decrece al 10%. Ese decrecimiento del Producto Interno Bruto ha arrojado más de 1,5 millones de bolivianos a la pobreza y la extrema pobreza. Creo que esa es la tarea fundamental. Creo que esa es la agenda fundamental que se le encomienda a Luis Arce, a David Choquehuanca, y es la tarea de la reconstrucción del país. En ese sentido, por supuesto que la reconstrucción del país implica el reconocimiento de la justicia, pero también implica un proceso de reconciliación, de aprendizaje de lo que hemos vivido este último tiempo. Una gran lección nos ha dado el pueblo boliviano con su voto este 18 de octubre. Tierra, una consulta más desde Cochabamba. ¿Cuál cree que ha sido el rol de la mujer del movimiento al socialismo para llegar a esta victoria? Mire, el mismo rol que ha tenido el pueblo boliviano, no diferenciaría género. Ha sido un tiempo muy duro de resistencia en condiciones sumamente adversas. En un país donde la crisis sanitaria dejó un saldo aproximado de 20.000 personas que fallecieron, a diferencia del 2019 en un mismo periodo. Deja un saldo importante de personas que tenían su vida organizada hasta hace un año y hoy tienen que replantearse cómo llegar a fin de mes, cómo pagar las facturas, cómo pagar los créditos de vivienda, cómo atender a la familia. Sin duda alguna, la campaña que empatizó con ese mensaje fue la campaña del Movimiento al Socialismo. Fue la campaña que dejó atrás el odio, la venganza y priorizó su gestión y priorizó sus actividades en torno a las necesidades fundamentales de la población. Señora senadora, estamos a nivel nacional y tenemos más consultas desde Santa Cruz con Frederick Henners. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo está, Adriana? La saludamos desde Santa Cruz. Muy buenos días. En el ciclo de Uno Decide que tuvimos en las pantallas de la Red 1 de Bolivia, estuvo con nosotros Luis Arce Catacora y también David Choquehuanca, los candidatos del Movimiento Socialismo. Don David Choquehuanca, a manera de un mea culpa, si usted quiere, indicaba que en ese recorrido de 14 años de gobierno del Movimiento Socialismo hubo mucha soberbia. Pecamos de soberbios, decía don David Choquehuanca, que también apuntaba a que algunas autoridades, algunos ministros, para ser precisos, no dio nombres, violaron la independencia de poderes. Se hacían llamadas, decía don David Choquehuanca. Tuvimos muchísimos errores. ¿Usted coincide con esa observación que hace don David Choquehuanca y qué cambiaría de aquí para adelante? Mira, yo creo que más allá de coincidir o no coincidir, es una valoración que ha tenido y que ha recogido del encuentro con diferentes sectores sociales, pero también nos queda el aprendizaje de ver dónde nos hemos equivocado,
dónde podemos corregir nuestros errores, continuar avanzando, haciendo un balance de lo positivo, de lo negativo también, por supuesto, con este proceso de profundo aprendizaje, apostar por fortalecer aquello por lo que la ciudadanía nos vota y corregir aquello que la ciudadanía también señala como un elemento a ser considerado. Y tendremos pues como partido espacios de evaluación interna. Si hay algo que sí creo que se ha desmontado, fueron las múltiples acusaciones de las que fuimos víctimas y se centraron procesos judiciales diciendo que existió un fraude en 2019. Hoy, después de esa acusación, después de la interrupción del mandato constitucional de Evo Morales, nos encontramos con una realidad que no solamente ratifica los resultados del 2019, sino que los supera. Pero eso no debe conducirnos también a la soberbia, debe conducirnos a reflexionar y a aprender para continuar escuchando al pueblo y gobernar en base a la justa medida y la justa demanda del pueblo. Senadora, hay dos consultas que surgen desde La Paz. La primera, ¿quién va a gobernar? ¿Luis Arce o tal vez la enorme sombra que señalan varios analistas que tiene en estos momentos del expresidente Evo Morales? Y la segunda, el ex vicepresidente Álvaro García Linera señaló que los juicios no serán frenados, más al contrario, se van a defender. ¿Qué opinión le genera ambas posturas de los ex dignatarios de Estado? Sí, a ver, por supuesto que quien va a gobernar van a ser Luis Arce y David Choquehuanca. Ellos han sido electos por la ciudadanía. Eso no está puesto en duda. Eso se ha ratificado en diferentes escenarios. Y lo siguiente es reafirmar aquello que han ratificado desde su propia boca los compañeros Evo Morales, Álvaro García. Será finalmente la justicia la que resuelva. El mito que hoy se ha derrumbado o el relato que se ha derrumbado fue de aquellos que buscaron legitimar lo que aconteció en noviembre aduciendo un fraude electoral. Eso se derrumba solo. Y finalmente existe la respuesta histórica que cierra ese capítulo tan complejo que enfrentamos. Lo que no quiere decir que de ahí también devenga un aprendizaje para todas y todos nosotros y que seguramente será discutido en los escenarios de análisis y de reflexión internos. Senadora, para ir cerrando esta conversación y agradeciendo una vez más su tiempo, hay un aspecto que queda evidentemente pendiente y es aquel que tiene que ver con las declaraciones señaladas el día de ayer por Luis Arce Catacora. Él dice que va a construir un gobierno de unidad nacional. A tiempo de agradecer su militancia lo dijo así: vamos a tratar de conformar un gobierno de unidad nacional. ¿Será que en términos de la Asamblea el MAS estaría dispuesto a acercarse a Comunidad Ciudadana o más aún, estaría dispuesto a acercarse al partido Creemos de Camacho, tomando en cuenta lo que pasó el 2019? No, es que, a ver, hoy se define una nueva correlación de fuerzas en el país, por supuesto, una correlación de fuerzas en la cual existen una representación institucional y nosotros tenemos la absoluta claridad y la absoluta responsabilidad y el compromiso efectivo de que lo importante aquí es la reconstrucción del país. Y la reconstrucción del país, de acuerdo al voto del ciudadano, ha implicado el reconocimiento de determinados principios. Esos principios son soberanía, democratización de la riqueza, fortalecimiento del Estado para democratizar esa riqueza y, por supuesto, el respeto a la institucionalidad democrática, la libertad de expresión, los derechos humanos, etc. Entonces, creo que esos son los pilares gravitantes al momento de reconstruir el país, son la voluntad mayoritaria expresada por la ciudadanía este 18 de octubre y son el eje rector a partir del cual se gestionará las políticas públicas. En esa medida, por supuesto que es necesario establecer espacios de interlocución con todas las fuerzas políticas y creo que ese ha sido el mensaje absolutamente claro que ha manifestado Luis Arce. Perfecto, senadora, muchísimas gracias por haber estado con el Mañanero, por habernos dado su punto de vista y la reacción inmediata del... Muy bien, y seguimos hablando.